Ya eso de ella. Bueno, entonces, como tal, los africanos se dieron cuenta de en qué papel estaban figurando y pues estos empezaron a huir de sus amos a causa de este tipo de funciones de las cuales pues los querían desempeñar, en los cuales pues tenían que desempeñar, ¿no? A causa de eso comenzaron a situarse en lo que se denominaría una zona en específico, como lo son los palenques. Estos palenques están como tal en un monte y pues el cimarrón alude al animal que se esconde en los montes. Bueno, dicho lo anterior, el palenque habituaban lo que eran los esclavos africanos que huían de sus amos y en algunos casos comenzaron a unirse mujeres de etnia blanca, o en este caso españolas, y mujeres nativas. Quiero remarcar esto porque más que nada con ello comenzaron los espacios de convivencia para que estos pudieran, pues, convivencia, y de la convivencia llevaron a la procreación familiar, y después de la procreación familiar comenzó este tipo de mixtura familiar, con lo cual pues conlleva a una descendencia, que en este caso es la de los afrodescendientes. Ahora bien, también me gustaría señalar que pues a inicios del siglo XVI, del siglo XVII, comenzaron, no se podían casar los africanos, y los esclavos africanos no se podían casar con las nativas, ya que lo veían, era mal visto por la iglesia, y pues estas nupcias no las iban a aprobar, lo cual pues al cabo de mitad de siglo comenzaron a darles por el punto bueno a estos individuos a la mezcla, ya que comenzaron a notar que pues a pesar de que existía un paro en la cuestión de las formaciones familiares o las cuestiones de nupcias, pues eso no indicaba de que existiera una procreación familiar. Ya con la procreación familiar, pues se tomaron en cuenta estas cuestiones, y empezó a existir como tal pues las nupcias de entre africanos y nativas. Aunque también cabe mencionar que en algunos casos, es importante recalcar que en algunos casos estaban estas cuestiones de que como tal no eran bien vistos, pues sí era muy remarcado en esta cuestión. Y quiero remarcar también en la cuestión de la discriminación, ya que comenzó a existir como tal una especie de categorización por medio de, categorización en la sociedad novohispana a toda esta sociedad afrodescendiente, de la cual pues está la del barcino, está la del pardo, todas las de los afrodescendientes. Pues en algunos casos esta sociedad trató de inculcar estas cuestiones de tales determinismos, haciendo alusión a los animales. En este caso pues, fue a lo que les tocó a los afrodescendientes, y en la cuestión de los españoles, que son las mezclas de la sangre pura, comenzó a existir los empezaron a enaltecer en esta cuestión de que por un lado los afrodescendientes eran mal vistos y eran señalados por medio de categorías
que ellos mismos les imponían a través de los animales o a través de los colores de los animales, como lo es el cabello del caballo, todo manchado, incluso los nombres, el coyote, el lobo, todas estas denominaciones fueron muy marcadas, y creo que también es importante remarcar en esta cuestión, ya que pues eran las denominaciones que incluso se les estaban dando a los propios afrodescendientes. Bueno, vamos con usted. Con el doctor Alejandro. Así sin micrófono, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de empezar mi plática, este diálogo que yo quiero establecer con ustedes, les quiero hacer un par de preguntas muy fáciles. ¿Ustedes tienen un pasado oscuro? ¿Un negro pasado? Pero tu color de tu piel no te ayuda. Pero eso no tiene que ver. A ver, la segunda pregunta es: ¿qué contestaron en el censo del 20 cuando el encuestador del INEGI les dijo, ¿usted se reconoce como afrodescendiente? Se le hicieron las preguntas, a mí me le hicieron. ¿Qué contestaron? ¿Por qué no? Es que podría ser un poco... hay muchas, las respuestas pueden ser variopintas, porque yo desconozco en su totalidad mi árbol familiar, entonces puede haber algún antepasado que yo tenga que haya sido de origen africano. Eso lo podemos arreglar y sí. En el Oxxo venden pruebas para... Sí, pero también la otra cuestión... Mapa genético. Luego también, independiente del mapa genético, pues sabemos que el origen de nuestra especie propiamente está en África, así que eso nos convierte en afrodescendientes, evidentemente. A ver, muy fácil, con una uña, háganse una rasgada en su piel. Díganme cuántos de ustedes, después de pasar su uña por su piel, queda la piel blanca o queda la piel sin ninguna huella. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Queda la piel blanca? Sí, bueno. Son negros corrientes. Este era el criterio para decir negros corrientes y negros finos en una sociedad. Como lo dijo Ikram, somos variopintos. Volteemos a ver, somos una gama, una paleta de colores tan variada que es muy complicado. Yo me propuse, desde la perspectiva de historia regional y desde mi posición como antropólogo, hacer antropología en los archivos. Y yo intenté reconstruir cómo esta ciudad, que se nos había explicado desde su fundación, su primer siglo de permanencia, de consolidación, de su transformación de pueblo a capital, alcaldía mayor, capital de intendencia, San Luis de la Patria, ¿no? Tuvo un pasado oscuro, porque se nos había explicado este pasado potosino en función al protagonismo de 5 apellidos. Arizménigo Gorrón era uno de ellos, Maldonado Zapata era uno de ellos, ¿no? Pérez de Bocanegra era otro, o apellidos de origen vasco, que fueron pues las familias de los mineros zacatecanos que decidieron venirse a ampliar su horizonte de inversión y apoderarse de las minas de San Luis Potosí. Pero no se nos había explicado, y si ustedes recuerdan pues nuestro pasado potosino, el componente africano era alguien totalmente que podíamos hacer desechable, que no estaba presente, ¿sí? Entonces yo me propuse reconstruir el pasado oscuro de San Luis Potosí. Me ha costado varios guayabazos en conferencias, porque hay miembros de la sociedad potosina me han reclamado en persona, espero que ustedes no lo hagan, porque estoy manchando el pasado de San Luis Potosí diciendo que aquí hubo negros, ¿no? Cuando yo entro a los fondos del archivo histórico, uno de los archivos más ricos para reconstruir el pasado a nivel regional en el norte de México, y está lleno de contratos de compra-venta de seres humanos. Contratos de compra-venta de seres humanos. ¿Cómo entendemos eso? La trata negrera, ¿sí? Que en San Luis Potosí tuvo uno de sus escenarios en tierra adentro más formidables de intercambio. En la Ciudad de México era como el Amazon de negros, ¿no? Uno podía comprar una cantidad de negros que quisiera. Muchas gracias. Brutal. Había mercados y calles donde se compraban negros, así donde se compraban las gallinas. Ahí había calles para comprar negros. ¿Y por qué comprar un ser humano? Guillermo ya empezó a resolver parte del problema, ¿sí? De San Luis Potosí, desde su vocación industrial, la primera vocación industrial es la minería. Y una de las carencias formidables es la mano de obra. Sí, hoy día seguimos conservando la carencia de mano de obra. Ustedes ven
infinidad de camiones que van a traer operarios a San Luis de la Paz, a municipios de Guanajuato, a Cerritos, a Río Verde, a Tierra Nueva, que vengan a trabajar a la zona industrial, ¿sí? Entonces, en el siglo XVI, en la última década del siglo XVI, esto era característico. Había muy poca mano de obra disponible para trabajar las minas por dentro y por fuera, las haciendas donde se procesaban los minerales. Ahora sí, ¿Puedo hablar con ya. Sí, seguro, ¿no? ¿No hace ruidito? ¿No? Entonces, es muy importante decir, pues, que los negros, en teoría, fueron importados para sustituir la mano de obra indígena, pues que era muy difícil de conseguir y de retener. Sin embargo, esto fue prontamente desmontado, porque el esclavo africano no sirve para trabajar las minas. Si ustedes alguna vez han entrado a las minas turísticas que tenemos en Guanajuato y en Zacatecas, podrán darse cuenta de los cambios de temperatura que hay cuando estamos dentro de las galerías de las minas. O sea, hace a veces mucho frío o mucho calor de un nivel a otro, y salimos y es todo lo contrario. Bueno, los negros eran muy susceptibles a enfermedades pulmonares y se enfermaban. Y no era conveniente meter a las minas a trabajar y que se enfermaran a piezas, a objetos. No estoy hablando de seres humanos, estoy hablando de objetos suntuosos, objetos de lujo, como esto, ¿sí? El negro es parecido a esto. Yo lo compraba, seguramente alguien lo encargó en Amazon, ¿no? Y se lo trajeron. Así había en la ciudad de San Luis Potosí, había agentes negreros que recibían, levantaban pedidos y mandaban a traer negros, la compra-venta de negros, en el plano individual o en el plano familiar, lo que yo digo, pues los combos familiares. Como que ustedes van a McDonald's, compran un combo, hamburguesa, refresco y papas. Igual compro papá, mamá y niños, ¿no? Entonces, muchos de estos tratantes son de origen portugués. Los portugueses eran los maestros de la trata. Los españoles no son tan buenos vendiendo y comprando esclavos. Los portugueses son verdaderamente los que controlan el mercado y son los que exploran las costas occidentales de África, principalmente los reinos de Angola, donde los mismos monarcas angoleños capturan a sus propios, digamos, sujetos y los venden a los tratados portugueses, y ahí son despojados de las esencias mínimas de su cultura. Les hacen olvidar su nombre, ¿sí? Les hacen conservar en la mano un papel donde llevan un nombre cristiano con el cual van a ser, en el mejor caso, bautizados al desembarcar en Veracruz, ¿sí? Y los hacen, pues, viajar entre 3 y 4 meses en condiciones infrahumanas dentro de galeras de los barcos negreros, donde los esclavos se suicidaban tragándose la lengua o rompiéndose las venas con sus grilletes o lanzándose al mar para detener ahí pues el sufrimiento, el martirio de ser esclavo. Una vez que llegaban a la Nueva España, ahí había una central de abastos de esclavos en la Ciudad de México, ¿sí? Y desde ahí se redistribuían a todos los mercados de consumo de esclavos por todas partes de la Nueva España. Entonces yo pude reconstruir toda esta trata de esclavos africanos, el 80% provenientes de Angola. Yo sostengo que en el siglo XVII en esta ciudad debió funcionar una oficina consular de Angola, para darle atención a todos los ciudadanos angoleños que estaban en San Luis Potosí, ¿sí? Y esto se detiene hasta 1640. Hay problemas, Portugal se independiza de España y empieza pues una nueva era de la trata, y es cuando empieza el comercio de esclavos a dirigirse a otras partes de la América española, del Nuevo Mundo, ¿sí? Lo que hoy conocemos como el sistema esclavista en Estados Unidos es hasta el siglo XIX, no es ni siquiera el siglo XVIII, cuando nosotros ya estamos de salida en esclavitud, ya son. Y los documentos son muy generosos, y puedo hacer antropología en las páginas de los expedientes históricos. En muchos documentos puedo ver un trozo de la piel del esclavo. Lo puedo ver, porque ahí está el logotipo comercial del tratante. ¿Qué logotipo comerciales utilizan ustedes en su atuendo? 3 líneas paradidas, ¿verdad? Sí. Una bolita para otra marca. Un conejito para otra marca. La palomita de Nike. La palomita de Nike, ¿sí? Bueno, los esclavos llevaban marcas en su piel
a veces letreros. Me encontré un caso bellísimo, donde un mulato esclavo se escapaba una y otra vez, y su jefe, y su dueño, mejor dicho, para evitar que se escapara, mandó a hacer una serie de letras y le escribió en la frente: soy de Jorge de San Luis. Aquí en la frente, para que donde alguien lo viera, tú eres de alguien que está ubicado en San Luis Potosí, lo capturaba y lo devolvía y cobraba una recompensa por retornar pues a la posesión del esclavo, a su dueño original, ¿sí? Entonces es muy fácil estudiar cómo los tratantes, la trata de esclavos, convierte a un ser humano en un objeto comercial, ¿sí? Y le establece un precio en función al origen, al logotipo, ¿sí? Porque hay de logotipos a logotipos, hay logotipos más caros y hay logotipos más baratos, como hoy día en nuestro mercado, ¿sí? A la edad, si es hombre y si es mujer, ¿sí? Y en San Luis Potosí hay un balance muy delicado entre compra-venta de esclavos hombres y de esclavas mujeres. ¿Por qué comprar esclavas? ¿Por qué comprar a veces más esclavas que hombres? Porque en San Luis Potosí la trata de esclavos está orientado al trabajo doméstico, a la servidumbre, ¿sí? A la servidumbre. No se pueden utilizar en las minas. Vamos a ponernos a trabajar dentro de las casas como esta. ¿Cuánto costaba un negro? 400 pesos. ¿Qué se podía comprar con 400 pesos en el México colonial, en el San Luis colonial? Una casa, no de interés social, pues, ¿no? Pero una casa ubicada en lo que hoy llamamos el centro histórico de San Luis Potosí, de esta calle que está aquí, que se llama Manuel Barragán, para adentro. Ahí estaba la frontera de la ciudad española y el barrio. Estamos en el barrio de la Santísima Trinidad, no en San Miguel, estamos en el barrio de la Santísima Trinidad, originalmente. Si quieres después hablamos en las preguntas, ¿no? Entonces es muy fácil estudiarlo, porque ahí están todos los documentos, cómo este mecanismo financiero muy eficiente para traer esclavos convirtió a seres humanos en objetos, y objetos muy codiciados en el mercado internacional. Lo más complicado, y es la parte de mi historia, es cómo el esclavo adquiere su libertad. Había varios caminos para adquirir la libertad, ¿sí? El primero de ellos es comprar su esclavo, porque el esclavo sabe cuánto costó. Entonces se disciplina financieramente y ahorra, ¿sí? Las cofradías de negros hacen cooperachas para comprar la libertad de un esclavo, ¿sí? Y para pagar también sus entierros, porque los entierros no son gratuitos. Hay que pagar al señor cura el que dé una misa por el descanso del alma de quien se muere, ¿no? Entonces es más difícil estudiar cómo un esclavo africano readquiere su categoría de ser humano, se vuelve en ser humano, deja de ser objeto y se transforma en ser humano. Entonces esa es la parte de que ya lo he estudiado también, y el primer camino es comprar su libertad. A veces el círculo familiar, la red familiar, podía juntar dinero y pagarle al dueño del esclavo el costo que se había pagado con él. A veces los dueños inflaban el precio con intereses por las capacidades de trabajo del negro. Muchas veces, muchas mujeres principalmente adquirieron su libertad porque fueron esclavas que desarrollaron hasta relaciones de afecto con sus dueños, con sus amos. Los cuidaron en la vejez, los cuidaron en la enfermedad, y muchos de ellos, como concederles pues, la libertad, ponen una cláusula de libertad en sus testamentos. Tengo también muchos esclavos que quedan libertos por decisión testamentaria, ¿sí? Su dueño les concede la libertad como parte de una herencia, pues, ¿no? Otros pelearon en tribunales su derecho a ser libres, después de haber dado servicio, de ser disciplinados, de no ser fugitivos, de ser buenos esclavos. Si hay alguna categoría que podemos decir buenos esclavos, ¿no? Y otros que ganaron su libertad estableciendo redes de afecto y vinculación familiar con sus amos. El siglo XVIII, por ejemplo, está lleno de ejemplos de cartas de libertad de algo que se llama mulatas blancas. ¿Y qué son las mulatas blancas? Pues son niñas que nacen dentro de casas de familias españolas. Bueno, para que ustedes se den una idea, había familias españolas compuestas solamente por el marido y su esposa, tenían 17 esclavos. ¿Para qué querían 17 esclavos? ¿Para qué nos podemos imaginar que alguien necesita 17 esclavos?
del otro lado les puedo decir, ¿con cuántos esclavos ustedes estarían felices? Si pudieran comprar un esclavo, ¿con cuántos se sería suficiente tener en su casa? Porque tener esclavo es complicado. Hay que darles de comer, hay que darles de vestir, hay que procurar, ¿sí? Es costoso, pues, ¿no? Pero esta persona, pues Maldonado Zapata, tenía 17 esclavos. ¿Por qué? Porque seguramente cada vez que llegaba un día domingo y sonaba las campanas a llamar a la misa de las 12 de mediodía, todos los esclavos salían acompañando a sus amos, ricamente vestidos, las mulatas y las negras vistiendo inclusive los collares de perlas de su dueña, y las faldas, los rubones, las blusas de seda de su dueña. Es como yo cuando saco a pasear a mis perros, ¿no? Todo el mundo me pregunta, ¿dónde compró ese perro? ¿Dónde compró esa esclava tan buena? ¿Sí? Así era, pues, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, no perder de vista que la libertad se compra también por relaciones de afinidad, ¿sí? Y naturalmente muchos esclavos desarrollan relaciones sentimentales con sus dueños. No es un secreto establecer que muchos señoritos españoles tuvieron su primer contacto sexual con sus esclavos, ¿sí? Con sus esclavas, ¿no? Y esto, y muchas veces los hijos que se tenían entre esclavos y amos, pues fueron guardando ciertas características de la madre o ciertas características de la madre. Por eso podemos entender perfectamente este surgimiento de un sector social que se puede agregar al catálogo de castas, los mulatos blancos, ¿sí? Porque si algo me han enseñado los contratos de compra-venta es que el color negro, para decir, es la piel del esclavo, que es muy reductivista. Había esclavos de todos colores, había negros güeros. ¿Cómo ustedes pueden entender un concepto de que alguien es negro y es güero al mismo tiempo, ¿no? Rojizos, color cochos. De nuevo, volvemos a abrir esta percepción de una paleta de colores muy variada, en las cuales el color negro pues sería el predominante, pero no. Los negros con el paso del tiempo se van blanqueando, ¿sí? Y en otras palabras, nos vamos comiendo a los africanos, genéticamente hablando. Los vamos integrando. Y hoy día ese es uno de los grandes retos, decir, ¿y cuánto de nuestro material genético que hoy día podemos ubicar? El 80% está domiciliado en África. Ya no somos descendientes de Lucy, ¿no? Lucy está muy lejos, pues, ¿no? Está muy lejos, sí. Pero sí somos, pues, sí tenemos un componente africano, y esa es una manera para reflexionar y para preguntarnos, ¿historiográficamente somos racistas? Sí, la historiografía es racista, tal como somos profundamente nosotros. La sociedad mexicana, la ley de inmigración es profundamente racista. ¿Sí? Somos racistas. Y somos más racistas, y nos podemos encontrar. No éramos racistas porque no teníamos negros a la vista. Hoy día tenemos el regreso del africano. ¿Han visto quién está en las esquinas pidiendo limosna en calidad de migrante? Vamos a recomponer y vamos a que somos racistas, por supuesto, ¿sí? La llegada de contingentes de personas migrantes provenientes de Honduras está abriendo la herida de que somos profundamente racistas, ¿sí? Y hoy día, ¿sí? Los migrantes ucranianos duran un día en obtener el pase a Estados Unidos. Los migrantes haitianos llevan años y no sabemos para cuándo van a tener su cita para tramitar su asilo político en Estados Unidos. Entonces, es una reflexión que yo les quiero dejar para que veamos qué tan negros somos, ¿sí? Si alguien se pone a tocar ese tambor que está ahí, seguramente vamos a empezar a mover el cuerpo. Ahí va a salir el africano que llevamos dentro. Gracias. Bueno, antes de continuar con la ponencia, ahora es el turno de la doctora Sabido. Les invito a que, pues, si gustan algo más, aparte del café, pues levanten su mano y pasará con mucho gusto un compañero. Y también, pues, el compañero Alan, orgullosamente de filosofía, pues todavía le quedan burritos de chicharrón y huevo a la mexicana. ¿Sí?
Bueno, A 10 pesos. Bueno, primero que nada es un gusto estar con ustedes y un placer de verdad escuchar tanto a Guillermo como al doctor Alejandro con este tema que nos hace reflexionar sobre el mundo novohispano y lo que verdaderamente significa este pasado que es nuestro. Creo que siempre le digo a mis alumnos cuando piensan en el mundo novohispano como algo o muy lejano o muy echado para, pues, a un pasado que ya no interesa, ¿no? Porque miramos hacia el futuro y queremos ser mejores con lo que el progreso nos ofrece, que es una herencia que tenemos que cobrar. Nuestro pasado es nuestra herencia y con ello tenemos todas las herramientas para construir el futuro. Y si no vamos por esa herencia, estamos desperdiciando lo que tenemos. Entonces, primero es muy interesante, a partir de todo lo que han mencionado ambos, reconocer un problema crítico, y es el problema del concepto de la dignidad humana y cómo ha cambiado o se fue transformando este concepto de dignidad en términos teóricos y prácticos a lo largo del mundo novohispano, porque el solo hecho de la conquista puso en crisis el concepto de dignidad que se estaba manejando en el mundo europeo. Si ustedes recuerdan el texto famoso que hablaba sobre la dignidad humana del siglo XV, el de Pico de la Mirándola, decía que el ser humano era más digno porque, o sea, era un animal especial en la naturaleza y tenía una dignidad especial porque era capaz de ser mejor, porque era capaz de construirse o de deconstruirse, porque el ser humano podía convertirse en alguien tan noble como un ángel y o reducirse tanto como una bestia. Y entonces este ideal del mejoramiento humano se convirtió durante un tiempo en la meta para entender la vida. El problema es que al encontrar América, los europeos tienen que plantearse varias preguntas sobre qué significa ser mejor, y curiosamente, siendo ellos en teoría tan espirituales que le daban tanta importancia a lo teológico, se fueron por criterios muy materiales a la hora de pensar quién es más digno y quién es menos, quién es más animal y quién es más humano, y lo interpretaron en términos tan materialistas como el color de la piel, la estatura, la fuerza física, y grandes desgracias sociales surgen de esa categorización de tipo físico, cuando en el nivel teórico se están discutiendo temas muy importantes sobre la racionalidad o la capacidad que tiene el ser humano de decidir su propia vida, de pensar en, digamos, científicamente, de mejorar tecnológicamente, de ser capaces de autogobernarse, que son planteamientos que ya se estaban generando en la época del siglo XV, ¿no? Ni siquiera el XVI o el XVII, donde los ingleses lo plantearon. Ya en el siglo XV lo estaban discutiendo los españoles, si podían ellos autogobernarse y si el poder estaba y residía en el pueblo. Y una cosa muy interesante es que cuando llegan a los pueblos americanos, descubren que muchos pueblos americanos eran conscientes de su autodeterminación. Ellos elegían incluso a sus gobernantes. Y además, a veces, el sistema de gobierno era solo temporal. Y la gente, después de prestar un servicio, volvía y se elegía a otro en algunos pueblos. Y esa es, por ejemplo, la idea que toma un personaje tan interesante como Tomás Moro cuando escribe La Utopía. Hay estudios que prueban o que tratan de demostrar que la inspiración de la utopía viene de varios estudios de viajeros que habían realizado estos viajes con Colón. Entre ellos, por ahí se decía de Américo Vespucio, aunque luego se discutió si las cartas de Américo Vespucio no eran un poco medio falsas, ¿no? Pero varios datos de las cartas de Américo Vespucio hacían pensar que estos datos que él está utilizando y que va a utilizar después Tomás Moro como
la inspiración de Rafael Hitlodeo venían de ahí. Bueno, todo esto para decir que cuando, ¿saben ustedes el momento dramático de la decisión de utilizar al mercado de esclavos negros? ¿En qué momentos críticos se define? Hay dos momentos históricos críticos, no quiere decir que sean los únicos, pero hay dos momentos históricos bastante críticos. Uno de ellos es el deseo de la reina Isabel, de la reina católica, de proteger a los indígenas, a quien ella interpreta que son como descubrimiento, son la oportunidad de salvar a Europa y de salvar la cristiandad. Está en educar en la cristiandad a los indígenas. Entonces ella los interpreta como si fueran sus niños, sus hijos, chiquitos que están a su cuidado. Entonces toda la constitución del famoso real, ¿cómo es? El real patronato, es el encargo que la Iglesia le hace a la corona española de vigilar la educación y la salvación del alma de los pobladores del territorio que acaban de descubrir. Y entonces ella lo interpreta como un momento maravilloso. Ella era muy espiritual y tenía una forma muy peculiar de entender la vida, y lo interpreta como un momento maravilloso de cuidado. Y entonces, como hay que cuidarlos y hay que desarrollar este momento, piensa que una buena opción para ese desarrollo sería conseguir trabajadores africanos. ¿Sí? Conste que no estoy utilizando en este momento la palabra esclavo deliberadamente, ¿no? Porque primero se piensa, o sea, el tema de la esclavitud y por qué se permite la esclavitud es un problema de coherencia gravísimo. El mismo concepto de la cristiandad había eludido el término de la esclavitud al pensar más bien en otro tipo de relación, que sería de servidumbre, por